¿Te has sentido alguna vez atrapado sin ver salida posible a lo que estás viviendo? Hay momentos en los que todo parece cerrarse, donde las fuerzas se agotan y el alma grita por auxilio. Pero justo en medio de ese abismo, Dios nos recuerda algo poderoso. Aunque caiga, no quedará tendido en el suelo, porque el Señor lo sostiene de la mano. Salmo 37, 24. Esta promesa no es solo consuelo, es una afirmación divina de que aunque no lo veas, Él ya está actuando. Hoy exploraremos cómo Dios sostiene tu vida, incluso cuando todo parece perdido. Te mostraremos cómo identificar su mano en medio de tu crisis, cómo confiar cuando la salida no es visible y cómo entender que tu fragilidad no es el final, sino el punto donde su poder comienza a obrar. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Hay momentos en los que el alma se detiene, días en los que te levantas sin dirección, en los que cada oración parece perderse en el aire y la esperanza se deshilacha lentamente dentro de ti. Te esfuerzas por mantener la calma, por no quebrarte frente a los demás, pero por dentro sientes que algo se está derrumbando. Y es en esos momentos donde te preguntas, ¿dónde está Dios ahora? ¿Por qué no abre la puerta que tanto le has pedido? ¿Por qué permite que todo parezca cerrarse a tu alrededor? Lo que no ves, lo que no sientes, lo que tu lógica no alcanza a comprender, es que incluso en medio de ese aparente silencio, Dios ya está obrando a tu favor, ya está interviniendo, ya ha comenzado un proceso que cambiará tu historia desde adentro hacia afuera. Aun cuando todo a tu alrededor parece perdido, Él ya está sosteniéndote. No necesitas verlo para saberlo, solo necesitas una verdad. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Aunque tropiece, no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Salmo 37, 23, 24. Él no te soltó, Él jamás te soltó. Cuando José fue arrojado a un pozo por sus propios hermanos, lo último que pudo haber pensado es que ese momento era el inicio del cumplimiento de su propósito. Desde esa oscuridad, incomprensión y traición, comenzó el plan que lo llevaría a ser el segundo hombre más poderoso de Egipto. Nadie, ni siquiera él, podía ver en ese momento lo que Dios ya había escrito. No fue necesario que José entendiera, fue suficiente que Dios no lo dejara solo. Y eso mismo está ocurriendo contigo. No ves la salida, pero Dios ya está sosteniéndote. Muchos confunden el silencio de Dios con ausencia, pero en la Escritura vemos una y otra vez cómo Dios actúa en lo secreto, cómo obra mientras el ser humano se desespera por una señal. Pensemos en Moisés. Durante 40 años vivió en el anonimato del desierto después de haber huido de Egipto. ¿Acaso esos años fueron un desperdicio? No, fueron los años en los que Dios lo estaba formando, preparándolo, sosteniéndolo cuando ni él mismo sabía que estaba siendo sostenido. Cuando finalmente recibió el llamado en la zarza ardiente, Moisés no empezó desde cero. Había sido moldeado por la mano invisible de Dios día tras día sin saberlo. Y así como José, como Moisés, como tantos otros, también tú estás siendo sostenido. Dios no necesita anunciarse con truenos para estar presente. Su presencia se manifiesta muchas veces en la capacidad de resistir cuando no deberías tener fuerzas, en el pequeño consuelo que llega justo cuando creías no poder más, en la certeza que se instala en tu corazón en medio de la confusión. Romanos 8:26 nos dice: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, y lo hace de maneras que no siempre se perciben a simple vista. Hay quienes atraviesan temporadas en las que sienten que todo se desmorona a su alrededor. Pierden un trabajo, una relación se rompe, una enfermedad aparece sin explicación, las oraciones parecen no tener respuesta. Pero detrás de cada uno de estos momentos hay una historia que Dios está reescribiendo. Conoces el final de muchas historias en la Biblia, pero no olvides que quienes las vivieron no sabían que estaban en manos del autor. Ellos solo veían el caos, pero Dios ya estaba escribiendo redención.
El sostén de Dios no siempre se traduce en evitar el sufrimiento, sino en mantenerte en pie en medio de él. La prueba no es evidencia de abandono, es a menudo el escenario donde Dios demuestra su poder. En 2 Corintios 4, 8, 9, Pablo dice: nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. ¿Y cómo se sostiene alguien en ese nivel de batalla? Solo si hay una mano más fuerte sosteniéndote. Esa mano que no se cansa, que no se suelta, que no se rinde contigo, incluso cuando tú ya estás por darte por vencido. He conocido a personas que atravesaron crisis tan profundas que pensaban que no sobrevivirían emocionalmente. Personas que lloraban a escondidas, que sentían que nadie las entendía, que oraban y no sentían respuesta. Pero con el paso del tiempo y al mirar hacia atrás, todas dijeron lo mismo: no sé cómo, pero seguí adelante. Algo me sostuvo. Eso es gracia, eso es Dios. Y probablemente tú también estás siendo sostenido de ese modo, incluso si hoy no lo reconoces. La historia de la Biblia es la historia de un Dios que sostiene. Desde el principio, cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, Dios no los abandonó. Les dio vestiduras, los cubrió, incluso en su caída, incluso en su error, fueron sostenidos. Más adelante, cuando Elías, deprimido y solo, le pidió a Dios que le quitara la vida, el Señor no lo reprendió. Le envió alimento, descanso y dirección. Porque el sostén de Dios no siempre llega como lo esperamos, pero siempre llega. Y si hoy estás más sostenido de lo que crees, y si el hecho de estar viendo este contenido es en sí mismo una señal de que Dios sigue hablándote, no es casualidad que estés aquí leyendo estas palabras. Quizá estás al borde del cansancio, quizá has dicho en secreto que no puedes más, pero estas líneas no son solo texto, son una confirmación de parte de Dios. Él ya está actuando, aunque no lo veas. En Isaías 46:4, Dios hace una promesa inquebrantable. Aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo, yo los sostendré, yo los hice y yo los llevaré, yo los sostendré y los salvaré. Este versículo no deja lugar a dudas. No importa la etapa que estés atravesando ni cuánto tiempo lleves esperando, Él lo prometió, Él lo hará y lo está haciendo incluso ahora. Tal vez tus emociones estén en guerra. Tal vez tu mente repita una y otra vez que nada cambiará, que tus oraciones son en vano, que ya lo intentaste todo, pero tus emociones no son la voz de Dios. La verdad no depende de cómo te sientes, sino de lo que Dios ha declarado. Y Él ha dicho: te sostendré con mi diestra victoriosa. Isaías 41:10. No dice: te miraré desde lejos, ni te soltaré si te equivocas. Dice: te sostendré. Esa es la promesa que debe gobernar tu alma. A veces el milagro no es que la tormenta se detenga, sino que tú permanezcas en pie mientras arrecia. A veces el milagro es que no te hayas quebrado del todo, que aún conserves la capacidad de creer, aunque sea un poco. Esa semilla de fe que queda, esa luz pequeña que no se apaga, es evidencia de que Dios sigue allí. No necesitas una manifestación espectacular. El simple hecho de resistir, de seguir, de no rendirte del todo, ya es milagro, ya es sostén divino. No estás solo. No importa lo que digan tus circunstancias, ni lo que te grite el enemigo en tu mente. Estás sostenido por la misma mano que dividió el mar, que cerró bocas de leones, que levantó a muertos y multiplicó panes. Esa misma mano te sostiene a ti. No es una idea simbólica, no es poesía espiritual. Es una realidad invisible pero concreta, tan real como el aire que respiras, tan poderosa como la voz que dio forma al universo. Cuando Pedro caminó sobre el agua hacia Jesús, bastó un momento de duda para que comenzara a hundirse. Pero antes de que el mar lo tragara, Jesús extendió su mano y lo sostuvo. No lo dejó caer. Jesús no le dijo: tenías que haber confiado más, ni esto es consecuencia de tu poca fe. Simplemente lo tomó,
Porque el amor de Dios no te exige perfección para sostenerte. Te sostiene incluso en tu debilidad, incluso cuando fallas, incluso cuando dudas. Y si hoy sientes que te estás hundiendo, no te asustes, porque Jesús está ahí mismo, con la mano extendida. Tal vez no lo veas, tal vez no lo sientas, pero su palabra lo afirma y su palabra no falla. Él ya está sosteniéndote. No se trata de fingir que todo está bien, se trata de aprender a mirar con otros ojos, los ojos de la fe. La fe no niega la realidad, declara que hay una realidad más grande detrás de lo que se ve, y esa realidad dice que no estás solo, que aunque sientas que todo se desmorona, lo que Dios está construyendo es más grande que lo que estás perdiendo, que aunque no veas la salida, Dios ya te está sosteniendo. Y cuando llegue el día en que puedas mirar atrás, porque llegará ese día, entenderás que estos momentos no fueron el fin, sino el inicio de algo nuevo. Comprenderás que lo que parecía una caída fue en realidad una pausa para que la mano de Dios te tomara con más fuerza. Descubrirás que no fuiste tú quien resistió, sino que fue Él quien no te soltó. Porque así es el amor de Dios. No se rinde contigo, no retrocede, no te suelta. Cuando las pruebas llegan, el alma tiende a temer lo peor. El corazón se acelera, la mente se llena de preguntas y todo parece tornarse en incertidumbre. En ese cruce invisible entre la desesperación y la fe, muchas veces la conclusión humana es errónea: Dios me ha abandonado. Sin embargo, esa afirmación nace de la herida, no de la verdad. Porque lo cierto es que en las pruebas no hay abandono sino formación, no hay distancia, hay preparación. No hay descuido, hay diseño. Y aunque parezca contradictorio, cuanto más intensa es la prueba, más profunda es la obra que Dios está realizando en el Espíritu. La Escritura está llena de momentos donde los hombres y mujeres de Dios pasaron por pruebas tan intensas que fácilmente pudieron haber pensado que Dios los había olvidado. Pero no era olvido, era el taller divino obrando en lo oculto. Job, el hombre íntegro y temeroso de Dios, perdió todo: bienes, salud, familia, honor. Su dolor fue tan grande que maldijo el día en que nació. Y sin embargo, incluso en medio de ese quebranto total, Dios no estaba ausente. Estaba tan presente como en los días de prosperidad. Aunque callado, seguía en control. Aunque invisible, seguía actuando. Job no lo sabía, pero su prueba tenía propósito. Era preparación, era revelación, era una confrontación con el misterio divino para que su fe fuera purificada como el oro. En Job 23:10 leemos: pero Él conoce el camino por donde ando. Si me prueba, saldré como el oro. Esta no es una declaración de alguien que ha visto el final, sino de alguien que en medio del fuego ha decidido confiar en el carácter de Dios. Job no entiende lo que pasa, no tiene respuestas, pero tiene algo más poderoso: la convicción de que Dios no obra en vano. Y esa es la verdad que sostiene a todo aquel que atraviesa pruebas sin explicación. El fuego no significa abandono. El silencio no significa juicio. La ausencia de respuesta no es ausencia de Dios. Dios es un padre que forma, no un espectador que observa desde lejos. Y como padre, sabe que hay lecciones que no se aprenden con palabras, sino con experiencias. Por eso permite que sus hijos pasen por valles donde la única forma de avanzar es caminando de su mano, incluso sin entender. Porque en esos valles la fe se vuelve real. En esos valles la dependencia deja de ser teoría y se convierte en sustento. En esos valles el alma descubre que lo que parecía una pérdida era en realidad una transformación. Hebreos 12:6 nos recuerda una verdad difícil de aceptar, pero profundamente liberadora. El Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe como hijo. La prueba no es señal de rechazo, sino de pertenencia. Es la evidencia de que hemos sido aceptados en el círculo íntimo de formación del Padre.
Quien es probado es porque es considerado digno de ser pulido. Quien es llevado al horno es porque lleva en sí el potencial de ser moldeado para algo más alto. Nada que permanece sin uso es probado. Solo lo que va a ser usado es trabajado con intensidad. El pueblo de Israel, liberado de Egipto por la poderosa mano de Dios, no entró de inmediato a la tierra prometida. Fue llevado al desierto, un lugar de prueba, de escasez, de dependencia total. No era un castigo, era un proceso. En Deuteronomio 8:2, Moisés les dice: recuerda todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído durante estos 40 años en el desierto, para humillarte, probarte y saber lo que había en tu corazón. El desierto reveló el corazón del pueblo, su necesidad de confiar, su inclinación a murmurar, su falta de perseverancia, pero también reveló algo más grande: la fidelidad de Dios en medio de la prueba. Pan del cielo, agua de la roca, ropa que no se desgastaba, guía diaria. El mismo desierto que parecía duro fue el escenario de la provisión constante de Dios, porque aún en la prueba Él no deja de sostener. Y así es con cada alma que Él llama. La prueba no es el fin, es el pasaje, es el terreno donde se rompen las estructuras humanas para que emerja la fe genuina. Es el campo de entrenamiento donde se desarrolla la obediencia, donde se forja la humildad, donde el ego es despojado y la voluntad es rendida. No se trata de dolor por dolor, se trata de preparación para un propósito mayor. Ningún instrumento se afina sin presión, ninguna vasija se forma sin ser quebrada y moldeada. Ningún corazón es útil para el reino sin antes haber pasado por el crisol. Jesús mismo fue probado. En el desierto, antes de comenzar su ministerio, fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Durante 40 días enfrentó hambre, soledad y ataques directos. Pero fue en ese lugar de prueba donde quedó claro que su dependencia era total en la palabra del Padre. Y fue después de ese desierto que comenzó a predicar, sanar, liberar. La prueba fue antes del despliegue. La prueba fue la antesala de la misión. Si el Hijo de Dios fue probado antes de manifestar su llamado, ¿cómo no habría de serlo también cada uno de los que son llamados a caminar en fe? En 1 Pedro 1, 6, 7, el apóstol escribe: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe probada es más valiosa que cualquier riqueza, porque lo que se forja en el fuego de la prueba permanece cuando todo lo demás cae. La preparación divina no siempre se anuncia. A menudo ocurre en lo secreto, nadie lo ve, pocos lo entienden. Pero Dios sí, Él ve lo que está formando, Él conoce el carácter que está desarrollando, Él sabe por qué aún no ha abierto la puerta que esperas, porque mientras tú miras la meta, Él está trabajando en el corazón, y cuando el corazón esté listo, la puerta se abrirá, no antes, no después, justo cuando la transformación haya alcanzado su punto exacto. El apóstol Pablo, hombre de revelaciones profundas y autoridad apostólica, fue probado intensamente. En 2 Corintios 12, relata que se le fue dado un aguijón en la carne, algo que lo afligía, y que 3 veces pidió que le fuera quitado. Pero la respuesta divina no fue liberación, fue sostén. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no le quitó la aflicción, le dio algo mayor, la gracia para resistir. Y fue esa gracia la que lo llevó a declarar que se gloriaría en sus debilidades, porque cuando era débil entonces era fuerte. Este principio es clave. Dios no siempre quita la prueba, pero siempre da sostén. No siempre evita el dolor, pero nunca deja de acompañar. No siempre cambia las circunstancias de inmediato,
pero siempre trabaja en lo eterno, en el carácter, en la fe, en la dependencia. Porque más importante que lo que tienes es en quién te estás convirtiendo. Y eso solo lo revelan las pruebas. Cuando la vida parece estar en pausa, cuando todo se detiene y no hay avance visible, la tentación es creer que Dios ha dejado de moverse. Pero es precisamente en esos momentos cuando más se mueve, porque la preparación divina ocurre en lo oculto, en lo que nadie ve, en lo que solo Dios y el alma conocen. No hay luz pública en el taller del alfarero, solo hay manos divinas moldeando en silencio. Y cuando la obra esté lista, será evidente para todos que fue Dios quien formó, quien sostuvo, quien preparó. Por eso, si estás atravesando un proceso donde parece que nada cambia, no te confundas. La inactividad visible no significa pasividad espiritual. La preparación no siempre trae señales. A veces solo trae silencio, oscuridad y espera. Pero Dios está allí. Y no solo está, sino que está actuando. Su obra es fiel, su plan es perfecto y su sostén no se interrumpe. Cuando el sembrador planta una semilla, esta desaparece bajo tierra, no se ve, no se oye, parece muerta, pero en realidad está en el lugar exacto donde debe estar para transformarse. La presión de la tierra, la humedad, el tiempo, todo trabaja para producir vida. Y luego, cuando menos lo esperas, la semilla se abre paso y brota. Así también, en la vida espiritual, hay momentos donde todo parece enterrado, pero es allí donde Dios está haciendo crecer lo que plantó en ti. La prueba es parte del proceso. La oscuridad es necesaria para que brote la luz. La quietud es la cuna de lo eterno. Dios no desperdicia ninguna prueba. Cada lágrima tiene sentido. Cada noche de angustia es contada. Cada oración sin respuesta visible es recogida. Nada se pierde. Todo se transforma. En Apocalipsis 3:19, el Señor declara: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. No hay castigo destructivo en las manos de Dios. Hay corrección, hay formación, hay redirección. El amor que corrige es un amor que prepara. Y solo quien ha sido corregido puede ser confiado con más. Por eso, no temas al proceso. No huyas de la prueba. No confundas el dolor con la ausencia. Porque en realidad, cuando parece que estás siendo quebrado, estás siendo edificado. Cuando parece que todo está siendo removido, es que Dios está dejando solo lo que puede permanecer. Y cuando parece que no hay avance, es porque estás en el punto exacto donde Dios ha decidido actuar desde lo profundo. Él no te ha abandonado, Él te está preparando. Cuando las fuerzas humanas se agotan, el alma entra en una dimensión donde las decisiones ya no dependen del entusiasmo ni del deseo, sino de algo más profundo, el sostenimiento divino. Llegar al límite no siempre es un fracaso. Muchas veces es una cita con la realidad de Dios. El ser humano fue diseñado con capacidades impresionantes, pero también con límites evidentes. Y es precisamente en ese borde donde lo eterno comienza a manifestarse con poder. Porque cuando ya no puedes sostenerte por ti mismo, Dios extiende su mano y lo hace por ti. En Isaías 41:10 está escrita una de las declaraciones más contundentes del amor de Dios hacia quienes se sienten debilitados. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No se trata de una promesa vaga, es una afirmación directa, repetida con intención. Él te esfuerza, te ayuda, te sustenta. Cuando la Biblia dice siempre, lo dice con la autoridad de aquel que no cambia, que no se retracta y que no abandona. El sostenimiento de Dios no depende de tu rendimiento. No es una recompensa a tu perfección, es una manifestación de su fidelidad. Incluso cuando el corazón está exhausto, incluso cuando las oraciones son apenas suspiros, incluso cuando la voluntad se siente fracturada, su mano permanece extendida. En tiempos donde las emociones se derrumban y el cuerpo parece no resistir más, el Espíritu de Dios actúa con una fuerza que no viene de esta tierra.
En 2 Corintios 12:9, el Señor declara: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta es la clave para comprender cómo actúa Dios cuando tus propias fuerzas ya no bastan. Él no espera que seas fuerte para ayudarte. Él se manifiesta precisamente cuando tú ya no puedes. El poder de Dios no es un concepto teológico abstracto, sino una realidad espiritual concreta que se activa en los momentos donde todo lo humano se ha rendido. No es casualidad que la Biblia esté llena de imágenes que describen a Dios como roca, refugio, torre fuerte, escudo, brazo extendido, baluarte. Cada una de estas figuras no habla de algo que puedas alcanzar con tu esfuerzo, sino de una fortaleza que te sostiene desde afuera, que te cubre, que te levanta cuando has caído. El salmista, inspirado por el Espíritu, dijo en el Salmo 18:35: tu mano derecha me sostuvo, tu benignidad me ha engrandecido. Esa mano que sostiene no es invisible para Dios, aunque lo sea para ti. En lo secreto, mientras tú luchas, esa mano te mantiene de pie. Es importante entender que Dios no sostiene como un sistema de soporte mecánico distante y frío. Él sostiene como un padre que no permite que su hijo se hunda, como un pastor que no deja a su oveja en el valle sin abrigo, como un redentor que no suelta a aquel por quien ya pagó el precio más alto. En Deuteronomio 33:27 se nos revela algo que no puede ser ignorado. El Dios eterno es tu refugio. Por debajo están los brazos eternos. Esto significa que aun cuando caes, no tocas fondo, porque por debajo están los brazos que no se quiebran, que no se acortan, que no ceden ante el peso de tu dolor. Estos brazos eternos no son una metáfora, son un hecho espiritual que sostiene tu vida incluso ahora. El sostenimiento de Dios no siempre se manifiesta como lo esperas. A veces no te saca del problema, pero te mantiene en medio de él. A veces no cambia la circunstancia, pero cambia tu capacidad de permanecer. Esto es evidencia de un sustento que va más allá de lo físico, más allá del ánimo, más allá del razonamiento. Es un poder que actúa directamente en el espíritu y que se traduce en resistencia sobrenatural, en firmeza inexplicable, en una paz que desafía toda lógica. Filipenses 4:7 lo expresa con claridad: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es sostén, es cobertura, es el testimonio silencioso de que aunque tus pies tiemblen, no has sido soltado. La Biblia está llena de momentos donde hombres de Dios fueron sostenidos sin que sus fuerzas humanas pudieran explicar lo que ocurría. Elías, después de enfrentar a los profetas de Baal, cayó en una profunda angustia. Se tendió bajo un enebro deseando morir. Sin embargo, en lugar de castigo o juicio, Dios envió un ángel que lo tocó y le dijo: levántate y come, porque largo camino te resta. Primeros Reyes 19:7. En ese momento, Elías no necesitaba una explicación teológica ni un discurso de ánimo. Necesitaba ser sostenido. Y Dios lo hizo, lo alimentó, lo fortaleció, lo restauró. Porque ese es el carácter de aquel que cuida de los suyos en su momento más frágil. Lo más notable del sostenimiento divino es que no depende de la dignidad de quien lo recibe, sino de la fidelidad de quien lo ofrece. A veces el alma se siente indigna de ser ayudada. La culpa y la vergüenza se filtran en la mente como argumentos para justificar la caída. Pero Dios no sostiene solo a los que se sienten fuertes o dignos. Él sostiene a los que reconoce como suyos. Y si has creído en Él, si has sido comprado con la sangre del Cordero, entonces Él te sostiene no porque tú puedas, sino porque tú le perteneces. En Juan 10:28-29 Jesús afirma con autoridad: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Permanecer en su mano es el mayor sostén que existe.
Dios no permite que el justo se derrumbe para siempre. Puede tropezar, puede caer, puede llorar, pero no se pierde, no se destruye, no se apaga, porque la mano de Dios no lo deja. El Salmo 145:14 declara: el Señor sostiene a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Esta palabra no distingue por nivel espiritual, ni por historia, ni por capacidad. Sostiene a todos, porque todos en algún punto necesitan ser sostenidos. La vida espiritual no se mide por cuántas veces no caes, sino por cuántas veces eres sostenido cuando no puedes más. La fe no es la ausencia de debilidad, sino la dependencia total del Dios que nunca falla. Cuando comprendes esto, dejas de buscar tus propias fuerzas para avanzar y comienzas a descansar en el sostén eterno del Padre. No se trata de evitar el cansancio, se trata de ser llevado cuando tus pasos ya no responden. Y ese es el milagro silencioso que ocurre una y otra vez en la vida de quien camina con Dios. El milagro de ser sostenido sin saber cómo, sin poder explicarlo, sin lograr entenderlo, pero con la certeza interna de que no estás solo. En los momentos donde todo se ha intentado y nada parece funcionar, cuando ya no quedan planes, ni ideas, ni soluciones humanas, el sostenimiento de Dios se vuelve evidente. Porque si estás de pie después de tanto, si aún respiras a pesar de la carga, si no has colapsado bajo el peso de la lucha, es porque Él te está sosteniendo. No lo puedes atribuir a tu fortaleza, no puedes decir que ha sido por mérito. Es Él, su mano, su fidelidad, su promesa. En Lamentaciones 3:22-23 el profeta afirma: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Esa fidelidad es la razón por la cual sigues caminando. Y si hoy estás sintiendo que tus fuerzas llegan al final, si el cansancio ha empezado a apretar tu espíritu y la mente batalla por no ceder, necesitas recordar que el Dios que te llamó no depende de tu energía. Él te sostiene aún cuando no puedas más. Su mano no te soltará en este punto. Al contrario, es ahora cuando más fuerte te tomará. Porque el poder de Dios no es solo para mostrar gloria, también es para cargar a los suyos en su momento más débil. El sostén de Dios es activo, no pasivo. No observa tu sufrimiento desde lejos, entra en medio de él y te envuelve. No te lanza una cuerda desde el cielo, se mete al fuego contigo, como hizo con los 3 jóvenes hebreos en el horno. Nabucodonosor vio a uno más en medio de las llamas. No era un cuarto prisionero, era la manifestación del Dios que no abandona a los suyos en la prueba. Estaban en el fuego, pero no eran consumidos. Caminaban en medio de las llamas, pero no eran tocados. Porque el sostén de Dios no solo es fuerza, es presencia. Y esa presencia está contigo ahora. No importa cuán agotado te sientas, cuán larga haya sido la batalla o cuán incierto sea el camino. Si tus fuerzas se han acabado, es el momento de su mano. No luches por sostenerte tú. Descansa en Él. Él no se cansa. Él no duerme. Él no olvida. Él no falla. Hay momentos en los que mirar alrededor se convierte en un ejercicio doloroso. No hay señales, no hay caminos claros, no hay respuesta inmediata. Solo un silencio que pesa, una oscuridad que no cede, un terreno que parece no ceder bajo tus pies. En ese punto, el alma clama por dirección, la mente busca lógica, pero el cielo guarda silencio. ¿Por qué no hay salida visible? ¿Por qué el clamor no es seguido de un milagro inmediato? ¿Por qué Dios, siendo tan poderoso, permite que la incertidumbre se extienda más allá de lo soportable? La respuesta no está en la emoción ni en la lógica, está en la naturaleza del reino. Dios no quiere que vivas según lo que ves, quiere que aprendas a confiar en lo que Él ha dicho, incluso cuando no lo puedes comprobar con tus sentidos. La fe no es un recurso de emergencia, es el diseño original de la vida espiritual. Por eso hay procesos en los que Dios permite que no veas, no porque no tenga respuesta,
sino porque está enseñándote a caminar como hijo, no como esclavo del temor. En 2 Corintios 5:7 está escrita una declaración breve pero contundente. Porque por fe andamos, no por vista. No es una opción espiritual avanzada, es la base de la vida con Dios. La vista es limitada, fluctuante, sujeta a las circunstancias. La fe, en cambio, está anclada en lo eterno. Verás lo que es visible, pero vivirás por lo que crees. Y Dios, en su infinita sabiduría, permite etapas donde cierra la vista natural para que el corazón despierte a la dimensión del espíritu. Cuando Israel salió de Egipto, no lo hizo con un mapa en la mano, ni con instrucciones detalladas del trayecto. Lo hizo siguiendo una nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. No había ruta trazada, no había señales humanas, había presencia divina, y cada vez que la nube se movía, ellos se movían. Cada vez que se detenía, ellos acampaban. Dios los estaba formando para depender de su dirección, no de sus razonamientos. Estaban siendo enseñados a vivir por obediencia, no por entendimiento. Esa pedagogía divina no ha cambiado. Aún hoy, Dios sigue enseñando a sus hijos a seguir su voz por encima de su vista. Cuando no hay salida visible, no es caos, es entrenamiento. Cuando todo parece estancado, no es castigo, es alineación. Él no se complace en ocultar caminos por crueldad. Lo hace por amor, porque sabe que la madurez espiritual no se alcanza por certidumbre, sino por confianza. En Hebreos 11:1 leemos: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe no es esperar a ver para creer, es creer incluso cuando no se ve absolutamente nada. Es tener convicción, no basada en circunstancias, sino en promesas. Y esas promesas son el fundamento sobre el cual se edifica una vida sólida, una vida que no depende del clima emocional ni del panorama externo. Dios permite momentos en los que parece que no hay avance, porque está afinando tu oído, está levantando tu discernimiento, está desarrollando una dependencia que no necesita explicaciones, solo dirección. En esos tramos del camino, el alma es despojada de toda muleta emocional, de toda fórmula superficial, y es conducida al lugar donde solo la voz del pastor tiene peso. No porque haya desaparecido la salida, sino porque está siendo preparado para caminar sobre aguas en lugar de buscar tierra firme. Cuando Pedro caminó hacia Jesús sobre el mar, su paso era sostenido por una sola cosa: la palabra que había salido de la boca del Maestro. No caminó sobre el agua, caminó sobre una orden, sobre un ven que había salido con poder eterno. Mientras sus ojos estuvieron fijos en quien lo llamaba, avanzó. Cuando su vista se desvió hacia el viento, comenzó a hundirse. Ese relato no solo describe un evento, describe una ley espiritual. Donde la fe está activa, el imposible se abre. Donde la vista se impone, el alma se hunde. Por eso Dios permite etapas donde tu única certeza sea su voz. No hay seguridad externa, no hay evidencia física, solo una palabra, solo una promesa, solo un eco de su verdad. Y es allí donde se construye la confianza real. Porque si aprendes a caminar cuando no ves, permanecerás firme aun cuando el mundo tiemble. La vista puede ser una trampa. Puede mostrarte lo contrario a lo que Dios está haciendo. Puede presentarte hechos que niegan la promesa. Puede levantar argumentos que contradicen la verdad eterna. Por eso la fe no se alimenta de lo que se observa, sino de lo que se cree. Y creer en el lenguaje del reino es aferrarse a lo que Dios dijo por encima de todo lo que el mundo grite. En Romanos 4:18-21, el apóstol Pablo habla de Abraham con estas palabras: él creyó en esperanza contra esperanza, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham no tenía nada visible, solo una promesa. No tenía recursos humanos, solo una palabra de parte de Dios. Y eso le bastó.
no porque fuera ingenuo, sino porque entendía que la fidelidad de Dios es mayor que la evidencia contraria. Ese tipo de fe no nace de un día para otro. Se cultiva en temporadas donde Dios no muestra la salida. Se fortalece cuando no hay otra opción más que confiar. Se purifica cuando todo lo visible parece negar lo que Él ha dicho. Y en esos momentos el alma es llevada a un lugar donde ya no se guía por lo que ve, sino por aquel en quien ha creído. Es en ese punto donde la fe se vuelve una convicción inquebrantable, no una emoción pasajera. Dios no necesita que entiendas el camino, solo que camines. No necesita que veas la salida, solo que sigas creyendo. Él ya tiene preparada la solución, pero espera que tu corazón se alinee con su ritmo, no con tu deseo de control. Porque muchas veces cuando ves quieres dirigir, pero cuando no ves solo puedes confiar. Y ahí es donde ocurre la transformación profunda. Ahí es donde la dependencia se vuelve total. En el cruce del Mar Rojo, Israel llegó a un punto donde no había alternativa. El mar al frente, el ejército detrás, y en medio el clamor de un pueblo que no veía escapatoria. Pero Dios no necesitaba mostrar la salida para que existiera. Él ya la tenía preparada. No se había manifestado aún porque era necesario que aprendieran a esperar. Y cuando el momento fue el correcto, el mar se abrió. No antes, no por presión, no por desesperación, sino por obediencia. El milagro respondió a una fe que había sido probada en la espera. La fe no es ciega, la fe ve más allá, no ignora lo visible, lo trasciende. Y esa capacidad de avanzar sin evidencias externas es lo que Dios cultiva cuando permite que no veas la salida, porque quiere que tus pasos no dependan del entorno sino de la relación, de saber quién es Él, más que de entender lo que hace, de confiar en su carácter, más que de exigir su intervención inmediata. A veces la salida no es lo que Dios quiere mostrarte primero. A veces quiere mostrarte que puedes caminar sin verla, porque cuando aprendes a moverte por fe, ya no necesitas que todo encaje. Ya no dependes de que las circunstancias estén alineadas. Solo necesitas saber que Él está contigo. Y eso basta. Esa convicción transforma el temor en descanso, la ansiedad en expectativa, la duda en obediencia. En Isaías 42:16, Dios hace una promesa que resume este principio. Guiaré a los ciegos por un camino que no conocían, por sendas que no conocían los haré andar. Convertiré delante de ellos las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. No dice que les quitará la ceguera de inmediato. Dice que los guiará aún sin ver, porque para Dios no es problema que no veas, si estás dispuesto a seguir. El verdadero desafío no es la oscuridad, es la disposición del corazón. Y cuando tu alma se rinde a su guía, no necesitas ver para moverte. La fe no necesita vista, necesita dirección. No depende del panorama, sino del pastor. Y cuando esa relación se afianza, el alma puede avanzar en medio de la neblina más densa, sabiendo que cada paso está sostenido por una voluntad perfecta. No hay improvisación en los caminos de Dios. Cada demora, cada curva, cada silencio forma parte de un plan que ya fue pensado con amor eterno. Dios no te lleva por caminos invisibles para confundirte, sino para afirmarte. No oculta la salida para torturarte, sino para revelarte que la verdadera salida no está en el exterior, sino en la confianza interna. Porque cuando crees, incluso sin ver, algo en ti se fortalece, se afirma, se madura. Ya no necesitas pruebas, solo su voz. Ya no reclamas señales, solo su presencia. Ya no dudas a cada paso, solo caminas. Y cuando menos lo esperas, lo que parecía cerrado se abre. No porque tú lo forzaste, sino porque Él lo preparó. Y ese día mirarás atrás y entenderás que todo ese tiempo en el que no veías, estaba siendo guiado. No perdiste el rumbo, estabas siendo formado, no estabas estancado, estabas aprendiendo a caminar con los ojos del Espíritu. El silencio de Dios es una de las experiencias más desconcertantes del alma creyente.
Es un terreno espiritual donde la oración se vuelve eco, donde las preguntas parecen no tener destino y el corazón se debate entre esperar o rendirse. En ese silencio, muchos interpretan distancia, olvido o juicio, pero lo que en apariencia es ausencia, en realidad es una forma distinta de hablar. Dios no guarda silencio porque se haya retirado. Guarda silencio porque está confiando en lo que ya sembró en ti. Quien necesita hablar a cada instante es quien duda de la estabilidad del otro. Pero Dios no duda. Él conoce lo que ha puesto dentro de ti. Sabe lo que tu espíritu ha escuchado, lo que tu corazón ha recibido, lo que tu alma ha comprendido en las estaciones anteriores. Y en ese conocimiento perfecto, Él elige guardar silencio no para castigarte, sino para demostrarte cuánto confía en tu madurez espiritual. El silencio de Dios no es el fin de la relación, es el cambio de fase en la relación. No es que Él se haya ido, es que te está mirando avanzar con lo que ya te dio. Como un padre que observa al hijo caminar con las instrucciones que recibió, como un rey que prueba la fidelidad de su siervo, no con palabras, sino con distancia. En esos momentos, tu reacción revela si has aprendido a depender de su voz o solo de su ruido. En el Salmo 28:1, David clama: a ti clamaré, oh Señor, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Este clamor nace del temor de sentirse desamparado, pero el mismo David, en otra etapa, escribió en el Salmo 62:1: en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. ¿Qué ocurrió entre un salmo y otro? El crecimiento, la transformación, la convicción que aprendió en el silencio. El silencio de Dios también fue parte de la vida del Hijo. En el Getsemaní, Jesús oró con tal intensidad que su sudor se volvió como gotas de sangre. Suplicó, pidió, clamó, pero no hubo voz desde el cielo. No descendieron ángeles con una respuesta inmediata. No se alteraron las circunstancias. Solo había oscuridad, presión, un cielo que parecía inmóvil. Y aún así, el silencio no fue negación, fue parte del plan. El Padre no habló, pero tampoco se alejó. Estaba allí sosteniendo en el silencio al que estaba por redimir a la humanidad entera. Cuando Dios calla, no es porque ha renunciado, es porque te está afirmando. Está permitiendo que lo que ha sido sembrado dé fruto en medio del desierto. La fe no se fortalece con explicaciones, sino con confianza en lo no explicado. Si tu corazón necesita una señal en cada paso, nunca desarrollará convicción. Pero si aprendes a avanzar aunque no escuches, entonces sabrás que la palabra ya dicha sigue teniendo poder incluso cuando no hay nuevas palabras. En Amós 8:11 se describe un tipo de hambre distinto. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra del Señor. Este versículo no habla de juicio solamente, sino de un vacío que revela la dependencia del alma por oír al Creador. Pero también nos recuerda algo, que su palabra no es desechable, no es fugaz. Cuando Él habla, lo que dice permanece. Y cuando calla, no es porque haya caducado su promesa, es porque esa promesa aún está trabajando, aunque el alma no lo perciba. Dios calla cuando la obediencia debe hablar más fuerte que la emoción. Calla cuando el corazón debe demostrar que no camina solo por impulso, sino por convicción. Calla cuando el alma ha madurado lo suficiente como para seguir confiando sin estímulo. No es un castigo, es una coronación silenciosa, un acto de confianza divina, una señal de que tu proceso ya no depende de señales, sino de fe. En Isaías 50:10 está escrita una pregunta que atraviesa los siglos. ¿Quién hay entre vosotros que teme al Señor y oye la voz de su siervo, que anda en tinieblas y carece de luz? Confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. No se habla de quienes caminan con claridad, se habla de los que carecen de luz,
pero aún así temen, aún así recuerdan lo que oyeron, aún así se apoyan. Ese es el verdadero nivel de fe, cuando no hay claridad, pero sí hay convicción. El silencio de Dios también es una herramienta para revelar intenciones. Mientras Dios habla, muchos aparentan obediencia, pero cuando calla, se desenmascaran los motivos. El que ama al Señor por lo que Él es, persevera en el silencio. El que solo le sigue por lo que obtiene, se aleja cuando ya no hay respuestas. Por eso Jesús dijo en Juan 6:26, me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. La fe que sobrevive al silencio es la que ha entendido que Dios es suficiente incluso cuando no habla. Job, en su temporada más oscura, no recibió consuelo audible por largos tramos de su prueba. Clamaba, suplicaba, razonaba, pero el cielo parecía estar cerrado. No obstante, nunca dejó de dirigirse a Dios, nunca se dirigió a los ídolos, nunca dejó de elevar su alma al único que podía responderle, porque el silencio no anuló su fe, la refinó, y al final no solo fue restaurado, fue transformado, porque el silencio también prepara al alma para recibir una revelación que no llega a oídos inmaduros. El silencio es, en ocasiones, la atmósfera donde la presencia de Dios se vuelve más real, no por emociones intensas, sino por un entendimiento profundo. La ausencia de palabras abre paso a la manifestación de la fidelidad. Cuando ya no hay sonidos, los pasos del Creador pueden sentirse de otra manera. Cuando se acalla todo, incluso el corazón empieza a recordar lo que ya sabe: que Dios no es un eco, es una roca; que no es una emoción, es fundamento; que no es un susurro constante, es una verdad eterna. En Eclesiastés 3:7 se nos dice que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Dios, en su sabiduría infinita, elige cuándo una palabra es necesaria y cuándo el silencio es más poderoso. Él no improvisa su silencio, lo diseña, lo cronometra, lo emplea para formar algo que el ruido nunca podría lograr. Porque hay aspectos del alma que solo crecen cuando la voz externa se apaga y el espíritu se vuelve hacia adentro, hacia la memoria de lo eterno. Y si hoy te encuentras en una temporada donde Dios guarda silencio, no interpretes eso como desaprobación. Interprétalo como un acto de confianza celestial. Él ha visto tu crecimiento, ha observado tu fidelidad, ha discernido que estás listo para avanzar no por consuelo, sino por convicción. Él no necesita probarte lo que ya sabe, pero tú necesitas descubrir lo que en ti ha sido formado. Y eso solo ocurre cuando caminas con la certeza de su amor, incluso sin la certeza de su voz. El silencio de Dios nunca será vacío si lo llenas con fe. Nunca será frío si lo cubres con recuerdo. Nunca será oscuro si lo habitas con confianza. Porque no se trata de oír siempre, se trata de saber siempre. Saber que Él está, aunque no hable. Saber que Él guía, aunque no veas la dirección. Saber que Él sostiene, aunque no lo sientas. Esa certeza es más fuerte que cualquier palabra audible, porque no depende del momento, sino de la eternidad. Dios no se esconde, se revela de formas que trascienden el ruido. A veces su mejor respuesta es no hablar, para que escuches lo que ya fue dicho. A veces lo que necesitas no es una nueva instrucción, sino recordar la última. Y en ese ejercicio de memoria espiritual, tu alma se fortalece, porque la fe se edifica también con recuerdos, con la convicción de que si habló antes, sigue presente ahora, de que si te sostuvo antes, no te soltará ahora, de que si te amó en el ruido, también te ama en el silencio. Y cuando pase esta etapa, cuando se rompa el silencio y su voz vuelva a fluir como río, entenderás que no estabas solo, estabas en formación, no eras rechazado, eras afirmado, no fuiste olvidado, fuiste sostenido en otro idioma, el idioma del cielo que solo los maduros saben interpretar, el idioma del silencio confiado. Cuando el alma se encuentra en su punto más frágil, cuando el cuerpo no responde y el espíritu parece apagado, es allí donde la fuerza de Dios
se manifiesta con mayor intensidad. El reino no responde a la lógica humana. Lo que el mundo define como debilidad, Dios lo ve como espacio. Espacio para actuar, espacio para mostrar su poder, espacio para revelar que el sostén nunca dependió de ti, sino de Él. En 2 Corintios 12:9, el Señor le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No fue una frase para consolar, fue una declaración para transformar. El poder de Dios no actúa a pesar de tu debilidad, actúa por medio de ella. Porque cuando se acaban tus recursos, empieza el escenario para la gracia. Cuando tu fuerza se quiebra, el sostén eterno se activa. No necesitas demostrar fortaleza para que Dios te ayude. Solo necesitas reconocer que sin Él no puedes seguir. El enemigo quiere hacerte creer que tu fragilidad es una barrera, pero para Dios es una invitación. Es en tu vulnerabilidad donde se refleja su gloria. Es en el momento en que ya no puedes más, cuando su mano te levanta con firmeza. El Salmo 73:26 dice: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Esa roca no se mueve, esa porción no se agota. Cuando tú llegas al final, Él apenas comienza a revelarse con todo su poder. Cada lágrima, cada momento en que crees que no resistirás más, es registrado por aquel que nunca duerme. No hay noche oscura que no haya sido observada por sus ojos. No hay agotamiento físico o emocional que lo sorprenda. Y por eso, cuando ya no puedes dar un paso más, Él no te exige, te carga. Como lo promete en Isaías 46:4. Yo os sostendré, yo os llevaré y os guardaré. No lo hace porque lo merezcas, lo hace porque eres suyo. En la mayor debilidad se activa la mayor fidelidad. No necesitas tener control, solo necesitas rendirte. Porque cuando aceptas que tus fuerzas se agotaron, el milagro del sostén divino comienza a operar. Y ahí, en lo más profundo de tu quebranto, descubrirás que nunca estuviste solo, que el poder de Dios no es una promesa lejana, es una realidad presente que se hace visible cuando ya no puedes más. Y si hoy te sientes al borde, si todo dentro de ti grita rendición, recuerda esto: no es tu fuerza la que te sostiene, es su mano. Y esa mano no tiembla, no falla, no te soltará. Hay momentos en los que no necesitas una explicación. Lo que necesitas es un susurro que atraviese el caos, una certeza que no venga de los sentidos, sino del espíritu, una verdad que no se imponga con ruido, sino que invada con firmeza. Y esa verdad es esta: no estás sostenido por lo que entiendes, sino por quien te ama. Hay algo que no hemos dicho hasta ahora, pero que late detrás de todo lo que has escuchado. Algo que no se grita desde un púlpito, pero que el cielo graba en silencio sobre tu alma. Si sigues en pie después de tantas tormentas, no es porque lo lograste. Es porque Dios decidió sostenerte incluso cuando tú habías renunciado a ti mismo. No se trató de tu fe perfecta, ni de tu oración constante, ni de tu estabilidad emocional. Se trató de su decisión inquebrantable de no soltarte. El Señor no te sostiene porque vea en ti una fuerza especial. Te sostiene porque hizo un pacto contigo, un pacto sellado con sangre, escrito en eternidad, firmado en el dolor de la cruz y validado en la resurrección. Ese pacto no depende de tu desempeño, depende de su fidelidad. Y cuando el mundo te mira y no entiende cómo sigues, cuando incluso tú te preguntas por qué no te quebraste del todo, la única explicación es esta: su pacto te sostiene. Dios no te ve como alguien al borde, te ve como alguien que aún tiene destino, no como alguien que está terminando, sino como alguien que está siendo preparado. Él no mira tu estado presente con temor, mira tu propósito eterno con precisión. Él conoce tu estructura interna, sabe cuánto puedes cargar, y lo que ha permitido lo ha filtrado a través de su gracia.
Lo que aún no ha respondido, lo ha guardado en el tiempo perfecto. No hay espera que Él no haya medido, no hay carga que Él no haya calculado, no hay lágrima que Él no haya contado. Y aquí está la belleza de este Dios que te sostiene. No solo te mantiene de pie, también te transforma mientras lo hace. El sostenimiento de Dios no es estático, es transformador. Él no solo te evita la caída, también te convierte en alguien que ya no es gobernado por el miedo, ni por el cansancio, ni por la incertidumbre. Te hace resistente sin que te endurezcas. Te hace sabio sin que te vuelvas incrédulo. Te hace fuerte sin que pierdas sensibilidad. Esa es la obra de aquel que no solo te acompaña, sino que te moldea mientras te sostiene. No estás detenido, estás siendo trabajado por la mano invisible del alfarero. Lo que hoy parece un ciclo sin avance, en el cielo está registrado como un tiempo de diseño preciso. Lo que hoy se siente como espera, en realidad